Bienvenido, bienvenida a profedecatalán.com. Te voy a enseñar qué vas a encontrar dentro del curso de B1 una vez que hayas completado o que hayas pagado la suscripción. Bien, pues para loguearte, si tienes cuenta, clicas aquí en acceder a la aula virtual y si todavía no estás suscrito, pues clicas aquí en empieza ahora. Si tienes cualquier duda, tienes aquí el botón de WhatsApp que me puedes escribir y yo te las voy resolviendo. Bueno, vamos a salir de aquí. Yo ya estoy logueado en esta cuenta y vamos a entrar al curso de B1 para que lo veas rápidamente sin perder mucho tiempo. Clicamos, bueno, recuerda que aquí en mi cuenta puedes cancelar la membresía cuando quieras, puedes modificar tus datos o de tu tarjeta. Bien, clicamos aquí en cursos y vámonos al curso de B1 en este caso para que veas el temario y cómo están estructurados los contenidos. Bueno, aquí tenemos el temario, instruccions del curs de B1, recursos d'interès, QuestionCat, repàs de verbs de present, repàs de verbs de passat, gerund i futur. Bueno, todas estas primeras clases son de repaso, porque por experiencia sé que los alumnos de B1 necesitan un buen repaso de los contenidos de la 2. Si aún así ves que este repaso no es suficiente, pues lo que deberías hacer, y siempre recomiendo, es repasar los contenidos del curso del A2. Recuerda que con la misma suscripción tienes acceso a todos los cursos, así que clica en cursos y después dale a la clase que necesites de la 2 y la repasas con los ejercicios. Bueno, seguimos con el temario, luego ya pasamos aquí a cuando acaba el repaso, vamos con la acentuación, un punto crítico en el B1, ¿de acuerdo? Es muy importante acentuar correctamente, sobre todo las redacciones, ahí lo penalizan mucho. Bueno, hay 3 clases de acentuación y luego, bueno, hay 4 clases de acentuación, luego tenemos la diéresis, pronoms febles, más ejercicios de pronoms febles, otra clase de pronoms febles, el geminada, present de subjuntiu. Luego vamos al bloque de exàmens oficials i correccions i consells. Aquí informació de les proves, cambiamos y le damos aquí y vamos ahora a ver estructura y valoración de la prueba. Bueno, aquí explico pues paso a paso cómo será el examen de B1 para que no tengas sorpresas. Y luego, pues, una de las cosas potentes que tenemos aquí es que cada examen te lo puedes descargar y lo puedes ir haciendo. No es necesario que vayas a la página oficial, sino que aquí ya lo tienes todo en uno. Digamos, aquí puedes descargar el examen, si clicas a PDF, pues podrás descargar el examen y luego, bueno, lo puedes ir haciendo como tú quieras, o si no, aquí directamente ya tienes, por ejemplo, este primer ejercicio de comprensión oral y tienes el audio, ¿de acuerdo? O este segundo ejercicio de comprensión oral y tienes el audio, la comprensión lectora. Fíjate que aquí donde pone PDF te puedes descargar el ejercicio 3 y 4 de comprensión lectora en un documento PDF y así pues si quieres imprimirlo o lo que sea pues lo tienes también o con más calidad lo tienes así. Vale, entonces un segundo que le doy para atrás. Perfecto. Y aquí pues también el cuarto ejercicio, perdón, del ejercicio 4, o sea, de la comprensión lectora y las preguntas. Luego tenemos l'àrea 2, domini pràctic del sistema lingüístic, també te'l pots descarregar si vols, i les 30 preguntes tipus test. Recorda que per aprovar has de treure 18 correctes, sí? Has de tenir correctes 18. I després aquí tens els exercicis, les redaccions, que te demanen a l'exercici 1 de l'expressió escrita i també tens l'exercici 2 de l'expressió escrita. Al final tens el solucionari dels 4 exercicis, ¿de acuerdo? Y también del sistema lingüístico. Y lo bueno también, que esto es uno de los puntos fuertes, que vas a tener un ejemplo de cómo se debería redactar, según los consejos y estructuras que yo recomiendo, cómo se debería redactar una redacción del ejercicio número 1, ¿de acuerdo? Y luego también aquí tienes el segundo ejemplo de cómo debes redactar el segundo ejercicio de la redacción. Luego, el área 4, vemos paso a paso cómo debería ser, pues, cómo deberíamos expresarnos, ¿no?, de manera oral cada uno de los ejercicios. Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo hacer la presentación individual, respondiendo a cada uno de estos puntos. Y después tenemos un ejemplo de cómo debería ser la interacción entre los dos examinantes.
de este ejercicio que proponen. Y aquí pues tienes un poco cómo debería ser la conversación. Luego pasamos a la intervención individual, cómo habría que afrontarla, y aquí tienes un ejemplo de cómo haría yo, cómo recomiendo yo hacer la intervención individual. Y vamos con el supòsit 2, que sería, bueno, pues así, al final hay 3 supòsits, sería lo mismo, ¿no? La interacción entre los dos examinantes que van al examen, A y B. Y lo mismo, ¿eh? Como ves, estamos comentando cada una de las partes y vemos cómo deberían hacerse para que tú cojas idea de cómo hacerlo. En este apartado de notas te puedes apuntar cualquier cosa de vocabulario o cualquier anotación que tú quieras. Puedes ir a la lección anterior desde aquí o puedes moverte entre lecciones por aquí. Esto también se puede ocultar y así puedes centrarte un poco en la lección. Tienes aquí el botón de WhatsApp para preguntarme cualquier duda y bueno, aquí tienes tu usuario, puedes cerrar sesión y aquí si clicas en curso de B1 pues puedes cambiar de curso fácilmente. Y puedes, bueno, tienes aquí acceso a todas las clases. Aquí en el blog pues también puedes acceder a todo el contenido y aquí puedes acceder a tu membresía, te puedes cambiar de plan de suscripción o puedes cancelar la suscripción cuando quieras, sin preguntas, sin compromisos. Desde aquí puedes cerrar la sesión y bueno, por mi parte pues poco más, ¿eh? Si tienes cualquier duda, escríbeme por WhatsApp y encantado te responderé. I moltíssima sort amb el teu aprenentatge de català, sigui el que sigui el nivell A2, B1 o B2. Moltes gràcies i ens veiem. Ciao, ciao!